Adelante, doctor Guaranga. A ver, ¿me está escuchando o no? Sí. Adelante, adelante, ya está bien. ¿Está bien? Sí. Todo está bien. Listo. Ya estamos ya. Ya. Bueno, buenas noches. Disculpen, en primer lugar, las fallas tecnológicas que a veces ocurren en estos casos. Saludar a mi amigo Robert Miranda, después de tiempo que no nos veíamos a través de este canal, y también con el doctor Miguel Inga, mi amigo de la Facultad de Educación de San Marcos, y bueno, los dos sanmarquinos, para conversar sobre un tema que siempre nos están preguntando acerca del papel de la universidad en el siglo XXI. Es una de las grandes preocupaciones que hay, porque indudablemente a partir de la revolución científica y tecnológica, muchas cosas cambiaron, ¿no? Y cosas que ya de alguna otra manera se veía venir. Recuerdo mucho cuando leí a Edgar Faure, francés, asesor de la UNESCO, que en el año 1962, escribió un libro que se llamaba Pensar Hacer. Y en ese libro él señalaba que el siglo siguiente, decía él, es posible que cambien todas las formas de los sistemas educativos en el mundo, porque ahora apareció la calculadora, decía él, en el año 62. Eso quiere decir que dentro de unos 40, 50 años es posible que con el avance de la tecnología ya no va a ser necesario ni siquiera asistir a clases, decía. Entonces, no se equivocaba. Y lo mismo cuando leía a Kaplun, a Mario Kaplun, argentino, él decía que las universidades van a funcionar en una pequeña casa, porque si todo va a ser virtual, hasta los exámenes que se toman se iban a tomar de manera virtual. Entonces, él ya de alguna u otra manera auguraban, estos gurús, digamos, del futuro, auguraban que algo iba a ocurrir en el sistema educativo y fundamentalmente a nivel de la universidad. Y eso es lo que viene ocurriendo. Entonces nos encontramos hoy en día con que la pandemia nos ha puesto en la necesidad de hacer lo que antes no pensábamos, que era algo de urgencia, como es el manejo de esta virtualidad. Y miren ustedes el tiempo que hemos tenido acá tratando de arreglar este problema, ¿no? Que se ha presentado, y lo cual nos enseña que todavía, pues, tenemos todavía fallas tecnológicas que tenemos que superar. Y en ese sentido, entonces, la universidad se plantea un reto actual, creo yo, al ingresar a este siglo XXI, que ese es qué tipo de profesionales va a formar, pero fundamentalmente también qué tipo de maestros hay en las universidades para formar a esos profesionales que se requieren. Porque indudablemente no solamente se tiene que pensar en los futuros profesionales, sino también en aquellos que están enseñando en las universidades. ¿Por qué? Porque como decían varias tesis, decían cuando trabajaban el tema del desempeño docente en las universidades, decían que una de las características del profesor universitario era prácticamente mandar a leer libros y luego que se reciten los libros. Y entonces nos encontramos ahora ante una realidad que va más allá del problema de la lectura del libro simplemente, en primer lugar. Ese es un tema que implica, por lo tanto, de qué manera la didáctica docente tiene que acercarse de alguna u otra manera a la virtualidad, ¿no? De qué manera este conocimiento tecnológico hoy en día se hace cada vez más urgente, por un lado. Por otro lado, también, otro aspecto también a relacionar es el problema de la investigación. Es decir, se piensa que la universidad debe investigar, y se dice que la universidad debe investigar y se hace investigación indudablemente,
pero es muy poco lo que se conoce en la sociedad de cuál es el aporte que da la universidad a las investigaciones, ¿no? En el campo de la ciencia, en el campo del arte, en el campo de las letras, etc. Entonces, es muy poco lo que se conoce del rol de la universidad con respecto a la sociedad. Y ahí yo creo que hay de alguna otra manera, una deficiencia que se ha querido de alguna otra manera arreglar, señalando que sean, digamos, desde el bachillerato y la licenciatura, que presenten tesis, que de los años 90 se habían anulado prácticamente. Entonces, tenemos otro tema, es el tema de la investigación. Es decir, si la investigación solamente debe de ser, en primer lugar, debe de ser un curso que se dé como parte, digamos, de la formación profesional, o debe de ser una característica de todos los docentes que enseñan en la universidad para justamente generar no solamente una cultura, sino las habilidades necesarias, las competencias necesarias en investigación. Y ahí también encontramos que hay un déficit. Es decir, la mayoría de docentes no tiene conocimiento de cómo investigar, de cómo hacer investigación o cómo enseñar investigando a los alumnos. Y el tercer elemento que he encontrado también con respecto a este tema está en relación a cómo las tesis muchas veces no responden a las necesidades del desarrollo regional o nacional del país. Es decir, la investigación se hace para cumplir simplemente con el obtener el grado o el título, pero no para que realmente sirva a la sociedad. Y entonces mi cuestionamiento y lo que yo conversaba con algunos estudiantes de posgrado era acerca de por qué se tiene que presentar la tesis de manera individual. Y yo, a mi modesto entender, creo que las tesis deben de ir más allá de que si es individual o grupal. Yo creo que debe de servir, debe estar al servicio de la sociedad. Y entonces eso implica, si hablamos de interdisciplinaridad, que hoy en día se habla que la interdisciplina es un elemento clave en el desarrollo del trabajo educativo, en fin, y sin embargo, a la hora de hacer las tesis tienen que ser de manera individual. Entonces la pregunta es, ¿se podrá hacer algún día investigaciones de tesis en la cual se comprometa no solamente a un alumno, sino a 2, a 3, a 4, a 5, y que incluso no necesariamente sean de la misma carrera, de la misma facultad, sino de repente una investigación interdisciplinaria? Porque cuando, por ejemplo, tratamos de investigar el problema por ejemplo, del COVID-19, nos encontramos, por ejemplo, con el hecho de que este es un problema no solamente de salud, sino es un problema cultural. Tiene que ver también con un problema social, tiene que ver con un problema educativo. Y entonces las investigaciones, sin embargo, son sesgadas a manera individual o a manera, digamos, sesgada a una facultad. Esas son las preocupaciones que yo quería justamente a ustedes que han años trabajando en la universidad, que ocupan cargos importantes, han ocupado cargos importantes, el caso de Robert Miranda, que ha sido el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, ¿no? Son las preocupaciones que los estudiantes en posgrado, yo trataba de recoger este trabajo, ¿no? De algunas indagaciones que he hecho. No sé si con eso quiero yo dejar para que continúes, Alberto. Sí, me gustaría, mi Continúa. estimado, ¿Ya? poner sobre el tapete otro tema importante, ¿no? Hace un par de años, Andrés Oppenheimer escribió el libro Sálvese quien pueda. Y él vaticinaba que en 10 años, el 47% de 10 profesiones que él había analizado, y entre las cuales estaba el periodismo, la docencia y carreras como la abogacía y otras, iban a desaparecer. O sea, 47% de profesionales ya no iban a estar haciendo lo que estaban haciendo en ese momento. Ese es un factor.
se le atribuía lógicamente a lo que es el factor de la tecnología, toda la transformación tecnológica que hay en estos momentos, que está obligando a que las organizaciones tengan que renovarse y no le pase lo que le pasó a Kodak o a Blockbuster, que desaparecieron porque no vieron qué cosa venía con el futuro. Ya hace más de 35 años, también, ¿no? Futurólogos como Servan Schreiber y otros más, ¿no? Peter Drucker, ¿no? Vaticinaron todos los cambios y Peter Drucker decía, ¿no? Que va a haber un cambio histórico cuando esta sociedad del conocimiento realmente empiece a usar en forma más intensiva las tecnologías. En ese factor, también quería poner sobre la mesa de que la transformación digital implica transformación de personas en primer lugar, transformación de procesos, transformación de proyectos y básicamente la forma como generamos valor para nuestro ecosistema. En ese sentido, la universidad, que se dice que es el ente de generación de nuevo conocimiento, ¿qué cosa va a hacer en un mundo donde cada 5 años el conocimiento se está duplicando? Entonces quisiera poner sobre el tapete esos temas y si la universidad va a tener esa velocidad de adaptación como para poder seguir este cambio vertiginoso, o va a ocurrir lo que ya un estudio del MIT indicó, de que las empresas se van a ver obligadas a crear sus propios centros de aprendizaje, porque van a ser más rápido que tener un centro de aprendizaje en una universidad o en otro tema, ¿no? Porque la universidad lamentablemente no reacciona tan rápido como está cambiando el entorno. Esos son los temas que quería poner sobre la mesa, mi estimado. Y bueno, ahora sí, dejamos a los invitados. El profesor Robert Miranda, parece que se desconectó, pero acá está, ¿no? Doctor Miranda, adelante, por favor. ¿Puede abrir su micrófono? Ha entrado Jack Vidal. Doctor Miranda, ¿podría abrir su micrófono? O apretar la barra espaciadora, con eso también puede hablar. O en todo caso, mientras superamos el tema técnico, el doctor Miguel Inga podría empezar con su comentario. ¿Me escuchan? Adelante. Ahora sí, adelante, doctor Miranda. Ya. Bueno, primero saludar la invitación que nos hacen para un evento de mucha importancia, de mucha trascendencia, no solamente en nuestro país, sino a nivel global. Yo quiero comenzar esta noche, bueno, primero saludar a Oscar, a Miguel, a los invitados, ¿no? A ti, Alberto. Quiero comenzar esta exposición señalando lo que los sistemas de gestión nos ofrecen en todo tipo de organización, sea pública, privada, asociativa, pequeña, mediana, grande, transnacional. Y es que toda organización debe tener claridad respecto a su finalidad, a su misión, ¿no? Y obviamente, en el caso de la universidad, la misión de la universidad no es solamente formar profesionales, esto de repente es un elemento complementario. En la universidad hay que entender que su papel es la de contribuir al desarrollo, ya sea nacional, global, regional, local, territorial. Ese es el aspecto que probablemente no lo hemos tocado
Y eso ha hecho pues que la universidad, en lugar de comenzar a tener un rol protagónico en el desarrollo nacional, local, territorial, haya sido de repente postergada, ¿no? Y ese desarrollo significa pues abarcar todos los aspectos de una sociedad, ¿no? Desde el aspecto económico, tecnológico, salud, educación, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí entonces la universidad debe jugar un rol protagónico para poder en base a ello entonces comenzar a construir esta sociedad. ¿Qué tipo de sociedad requerimos? Una sociedad tiene que ser de alguna manera justa, ¿no? Equitativa, inclusiva, sostenible y obviamente democrática. ¿Y cómo es que la universidad apoya esos procesos de transformar la sociedad? Muy bien han puesto muchos ejemplos de cómo es que la sociedad ha ido desarrollándose de manera cada vez más veloz, ¿no es cierto? Los últimos 300 años ha habido cambios sustantivos en lo que en muchos años anterior a la sociedad industrial demoraba siglos, siglos, milenios incluso, para transformar esa sociedad. Hoy día los cambios, como tú también indicabas, son cada vez más rápidos, ¿no es cierto? Cada 4 años se duplican los conocimientos, etc. Entonces, yo creo que ese es un tema que la universidad tiene que comenzar a trabajar. De alguna manera, eso tiene que ver con las universidades regionales, ¿no? Sobre todo las nacionales, ¿no? La universidad de repente privada no tiene ese rol protagónico, porque generalmente, sobre todo en nuestro país, la universidad privada pues es un negocio, ¿no? En cambio, la universidad pública debe ser, ¿no? Su rol protagónico en contribuir al desarrollo de una sociedad nueva, ¿no es cierto? Incluso, como saben, como recordemos, Delors, perdón, nos planteaba, ¿no? ¿Cómo es que la educación debe desarrollar 4 pilares educativos? En San Marcos hemos tenido una experiencia bastante interesante, ¿no? Es la de comenzar a pensar en un ser humano que no solamente sea un excelente profesional, sino que sea también un excelente ser humano. Por eso existen los estudios generales ahora en San Marcos. Han habido problemas de gestión, de implementación, pero en el caso de San Marcos, los estudios generales se orientan fundamentalmente a cómo desarrollar el aspecto del ser humano. Y luego, cuando ingresa ya a su facultad, cómo desarrollar ahí el excelente profesional. Pero estos dos procesos deben ser no cada uno por su lado, sino que tienen que estar integrados, ¿cierto? Y por eso necesitamos entonces comenzar de repente a repasar un poquito, ¿no? ¿Cómo es que los seres humanos deben comenzar a aprender? Y ese proceso de aprendizaje y ese proceso educativo, nos dice estos pilares de la educación, deben ser para toda la vida. Es decir, aprendemos durante toda nuestra vida. A aprender, ¿no es cierto? ¿Y cómo aprendemos en la universidad? Bueno, aprendemos en la universidad asistiendo a clases, ya sea presenciales, virtuales o semipresenciales, como es lo que se viene probablemente el próximo año, ¿no? Haciendo viajes, haciendo juegos, ¿no? Y haciendo trabajos prácticos, haciendo investigación. Desde el primer momento en que uno ingresa a la universidad, tiene precisamente que desarrollar esas 3 funciones clásicas de la universidad, ¿no? Investigación, la formación y la responsabilidad social, ¿no? Entonces, ese proceso de aprendizaje tiene que ver entonces cómo entender el conocimiento, cómo descubrir la nueva situación, cómo a través de esta relación entre la investigación y el aprendizaje vamos entonces formando un ser humano integral y un excelente profesional y siendo responsable con la sociedad.
Esos conocimientos entonces deben de surgir, no solamente de leer libros, sino de participar en el proceso, ¿no? De desarrollo, de actuación dentro de la sociedad. Por eso es muy importante que la universidad salga de sus espacios, ¿no? Eso de alguna manera también tenemos experiencia nosotros en la Facultad de Ciencias Administrativas y tenemos muchos convenios para trabajar proyectos, ¿no? Dentro del campo obviamente organizacional. Por ejemplo, tenemos estudiantes que fueron, ahora ya es un poquito distinta la modalidad, fueron, por ejemplo, a Lima Norte, ingresaron a las empresas, tuvieron el acceso a las empresas, vieron la empresa, conversaron con los dueños, con los trabajadores, y los estudiantes con su profesor le proponían cambios en temas operativos, en temas estratégicos, en temas de gestión, para poder en base a ello entonces comenzar ellos a aprender, a comenzar a entender cómo funciona, cómo opera, ¿no? Una organización en sus diferentes niveles, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva al otro tema, ¿no? De aprender a hacer. De tal manera que los alumnos, los estudiantes, incluso los profesores, comenzaban a trabajar esos temas en sus organizaciones. Eso también lo hemos hecho con el café, lo hemos hecho en Canta, lo estamos haciendo en algunas provincias, ¿no? Aprender a hacer. Con esos conocimientos, aprender a hacer, ¿no? Recuerdo mucho que unos alumnos fueron a una empresa en Lima Norte y encontraron que la empresa puede ser un desastre en su orden, ¿cierto? Y hay una técnica japonesa que nos permite ordenar la organización y eso con el propósito de reducir costos, de incrementar la productividad, que cuando uno va a buscar, por ejemplo, una herramienta, ¿dónde está la herramienta? Porque no está ordenado. Una cosa así que parece algo intrascendente, se convierte en un elemento muy importante para todo lo que significa hoy día la competencia. Y la competencia tiene un factor importante que es los costos. Si nosotros entonces invertimos en una organización y los costos son muy grandes, un elemento probablemente sea el tema de cómo distribuimos nuestros equipos, nuestro personal, nuestra infraestructura en ese espacio que tiene una organización. Un tercer elemento, no nos olvidemos, es aprender a vivir juntos, ¿no? Y ese aprendizaje, ya también lo han hecho referencia, no solamente lo debemos hacer nosotros en el aula o de manera virtual, sino que tenemos que comenzar a convivir con ellos, para que en ese proceso de convivencia podamos nosotros aplicar conocimientos y obtener experiencia, conocimientos, practicando en esa convivencia que comenzamos a desarrollar, no solamente con nuestros compañeros de aula y el profesor, sino también en las organizaciones, ¿no? Entonces, requerimos entender esto porque hoy día un ser humano tiene que ser una persona que se vincule adecuadamente, que comience a trabajar el tema de las relaciones adecuadas interpersonales, intergrupales, ¿no? Que podamos entender, ¿no? Que la sociedad no es pues homogénea, es heterogénea, ¿no? Por ejemplo, hoy día lo criticaban al primer ministro de que habló en quechua, ¿no? Y no entienden de que en el pues hay 7 millones de personas que hablan quechua, ¿cierto? Y entonces eso llama la atención. ¿Cómo es que hay gente que critica eso? Y no fue una exposición, simplemente fueron pues arengas, y cosas por el estilo, simplemente porque no se entiende que hay que comenzar a disminuir la violencia, ¿no? Hacer una sociedad integrada. Y eso es un trabajo también muy importante por parte de la universidad, ¿no? Eh, y esos tres elementos nos ayudan entonces a entender cómo debe ser el nuevo ser humano en esta sociedad, ¿no? ¿Cómo debe ser este ser humano, ¿no? Entonces, este ser humano, a partir de tener conocimiento, a partir de aplicar ese conocimiento
y a partir de convivir, ese ser humano entonces tiene que ser una persona que siempre digo, por ejemplo, un excelente profesional, ok, pero además un excelente hijo, un excelente hermano, un excelente amigo, un excelente vecino, un excelente ciudadano. O sea, ¿cómo ser, ¿no? Un ser humano que pueda entender que en la sociedad la convivencia es fundamental, ¿no? Que hay que organizar la colectividad, cómo es que hay que ser creador, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto de igual manera, aprender a ser un ser humano integral durante toda la vida, ¿no? Y hay un elemento adicional que se ha planteado, aparte de estos 4 que ya hemos indicado, sino que hoy día tenemos que aprender a emprender. Y cuando hablamos de emprender, no nos referimos solamente a emprender negocios, sino a emprender proyectos personales, a emprender proyectos sociales, ¿no? A emprender proyectos familiares, etcétera, ¿no? ¿Cómo hay que emprender, ¿no? A partir de las capacidades, de las oportunidades, de los desafíos que nos ofrece esta nueva sociedad, ¿no es cierto? De tal manera que podamos, en función a ello, comenzar a diseñar estrategias, ¿no? ¿Cómo es que podemos nosotros creer en nosotros mismos, evaluar nuestras oportunidades, nuestras posibilidades y en función a ello, tomar decisiones, ¿no? Analizar el entorno para tomar decisiones, ¿no? De tal manera que podamos nosotros, dentro de este proceso de convivencia, de vivencia, de ser, de conocer, de vincularnos, poder entonces comenzar a ser seres humanos realmente emprendedores. Ahora, yendo ya un poquito más al tema del profesorado, tuve la experiencia de asistir a algunos eventos en Europa y, entre otras cosas, se veía pues este tema de del profesorado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de San Marcos. En San Marcos tenemos 66 carreras profesionales, de las cuales 2 carreras, educación y educación física, donde está Miguel, son las únicas que trabajan el tema pedagógico, el tema de la didáctica, ¿no? El resto somos profesores, pero sí va a haber tenido conocimiento de qué cosa es pues, una clase, qué cosa es un proyecto curricular, qué cosa es un perfil, qué cosa es la didáctica, qué cosa es la pedagogía, ¿no? Entonces, ese es un tema que en Europa felizmente lo han trabajado ya y han comenzado a exigir. ¿Tú quieres ser profesor de la universidad? Ok, tienes que estudiar una maestría de 1 año en didáctica y gestión universitaria. Bueno, todo lo que significa pues, docencia universitaria implica conocer realmente qué significa investigación, ¿cierto? Pero nosotros como profesionales muchas veces no hemos hecho investigación, pero somos docentes. Entonces, ¿cómo salvar esa carencia? Segundo, ¿no? ¿Cómo nosotros, siendo profesionales y luego docentes universitarios, elaboramos proyectos curriculares? Proyectos curriculares que tienen que estar vinculados al conocimiento que hoy día es un conocimiento distinto de hace 10, 15, 50, 200 años atrás. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las necesidades del mercado? Ya sea del mercado laboral o simplemente de la sociedad nueva. Y esos perfiles tienen que estar precisamente diseñados en esa nueva en realidad que hoy día aparece, ¿no es cierto? Y que ya muchos obviamente lo han vislumbrado hace algún tiempo atrás. Entonces, necesitamos entender que el docente universitario tiene que pasar, ¿no? Por un proceso de capacitación en estos temas que tienen que ver con la docencia, ¿no? Para poder en base a ello, obviamente, ser excelentes docentes universitarios. De lo contrario, vamos a ser docentes tradicionales, ¿cierto? Recuerden que antes el docente universitario era una persona que hablaba y que todo el mundo la escuchaba y nadie le preguntaba y no había diálogo, etc. Hoy eso ha cambiado totalmente, ¿no? Y una experiencia me parece muy interesante, la experiencia también de Corea del Sur.
en donde las universidades han hecho vinculaciones obligadas por la ley de Corea para que la universidad vaya y forme profesionales en la misma empresa, en donde los profesionales de la empresa son docentes universitarios, pero también hay obviamente docentes universitarios de la universidad. Entonces, esa experiencia de trabajar estos temas de formación, investigación, ¿no? Responsabilidad social, tienen que hacerse de manera vinculada. En algunas carreras será en las organizaciones, como en el caso nuestro de ciencias administrativas, pero en otros casos será en la sociedad, como antropología, como sociología, como lingüística, ¿no? Y que deben salir allá. Por eso, en el caso de San Marcos, nosotros tenemos una experiencia bastante interesante en Huaral, en la provincia de Huaral. Nos han donado un terreno de 45 hectáreas, ¿no? Para la Facultad de Administración, y hay un terreno, creo que son 10 hectáreas de la Facultad de Veterinaria. Entonces, estamos proponiendo que en esa provincia no solamente vaya la Facultad de Administración y Veterinaria, sino vayan las 66 carreras y comiencen entonces a trabajar ellos el programa de desarrollo de la provincia. Y ahí entonces tienen que entrar educación, tienen que entrar medicina, tienen que entrar las ingenierías, tienen que entrar lingüística, filosofía, sociología, etc. Las 66 carreras deben entrar para promover el desarrollo de esa provincia de manera integral, con proyectos obviamente multidisciplinarios. No es que yo voy a un lugar y hago un trabajo y punto. No, tiene que ser un proyecto multidisciplinario. Y creo que ese es un poco el trabajo de las universidades, ¿no? Y a veces creamos carreras que no tienen sentido, ¿cierto? En función, ¿cómo crear, cómo tomar una decisión para el desarrollo local? En función de lo que tengo. Si somos un territorio agropecuario, entonces tiene que haber carreras que estén vinculadas al tema agropecuario, pero también carreras que se vinculen a ese quehacer del tema agropecuario, porque no solamente es el tema técnico agropecuario, sino también ahí tiene que entrar, pues, por decir, psicología, sociología, educación, salud, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos entender de que la universidad tiene que comenzar a vincularse a la sociedad para que en función a ello podamos entonces rediseñar nuestros proyectos curriculares, rediseñar nuestros perfiles, rediseñar todos los planes de estudio, ¿no? Y obviamente eso es un poquito la propuesta que estaba planteando en esta parte, ¿no? Ahí me quedo entonces. ¿No te escuchamos, Alberto? Disculpe, muchas gracias, doctor Miranda. Es importante el ciclo que menciona, ¿no? Del aprender, hacer, ser, convivir y emprender. Creo que eso está dentro de los 5 saberes que se están proponiendo últimamente. Y no, de acuerdo, o sea, la universidad tiene el rol de investigación, el rol de formación de profesionales, pero también el rol de contribuir al desarrollo de la comunidad. Y ahí en ese sentido, yo le quisiera también invitar al doctor Inga para que también nos dé sus apreciaciones, por favor, unos 10 minutos o 15 minutos para que nos dé su apreciación, para después entrar a una rueda de comentarios finales y permitir si alguno de los participantes que han ingresado también puedan plantear alguna pregunta. Adelante, doctor Inga. Gracias, doctor. Bueno, Oscar, Robert y todos los colegas que estamos acá nos están escuchando respecto a estos retos de la formación del docente universitario en el siglo XXI, ¿no? A ver, yo recuerdo que Paulo Freire, ya en los años 60, nos decía lo siguiente: enseñar exige saber escuchar. Todos nosotros sabemos algo. Y nos educamos en la mediación del mundo. Y cuando hablaba de la alfabetización,
sostenía que implicaba una comprensión de la realidad social, política y económica, y que no era repetir palabras, sino buscar la palabra de cada uno de nosotros. Estos postulados hoy son vigentes, porque lamentablemente la educación de simplemente trasladar información que históricamente se ha dado en nuestro país no ha variado significativamente. Y cuando el año 2000, el año 2000, 2001, que fue la prueba PISA, y generó un terremoto educativo que llevó como consecuencia un cambio de diseño curricular el año 2005 y 2009 a nivel de la educación básica, la universidad no se sintió aludida como parte del problema y vio a distancia ese tema que replanteó la propuesta educativa que muy bien ha dicho Robert respecto a los pilares de la educación del informe del ORSO. Y aquí llega como una propuesta que ya había venido trabajada en la reforma educativa española, ¿no? Donde César Coll, uno de sus mentores, del desarrollo de las competencias, que es el proceso de información. Esa situación, esa comprensión, no ingresó a las universidades en su momento. Y hoy aparece como una renovación. La universidad históricamente ha sido conservadora, fundamentalmente. Y por eso es que, desde mi punto de vista, cuando hoy hablamos de la necesaria, no solamente alfabetización digital, sino el desarrollo de las competencias digitales, hay que no perder la perspectiva que ya Freire nos decía. No hay que perder de vista el sentido de la educación. Porque finalmente las herramientas digitales van a responder a problemas nuevos, pero no son la solución en la forja de la ciudadanía plena. Por eso es que, si nosotros entendemos, y desde mi punto de vista hay que partir de ahí, la educación como el proceso de construcción de la humanidad, porque el ser humano constantemente está construyendo su humanidad. Nosotros hemos ido construyendo culturas, las seguimos construyendo y las seguiremos construyendo. Por eso que el ser humano se realiza a través de un universo social, de un entorno social, de una organización social y a través de un marco cultural. Por consiguiente, al establecer ese nivel de relaciones, de diálogo, de escucharnos entre esa diversidad social y esa diversidad cultural, genera necesariamente una educación intercultural y una educación de inclusión social. Y eso se está avanzando de alguna manera cuando debiera ser el desarrollo propio del ser humano. Es decir, en el camino, al haber desplazado el proceso educativo como simplemente un traslado de información, lo que decía Freire, esa educación bancaria, de solamente pasar información y llenar información a la siguiente generación, y no incorporarlas críticamente para promover una voz diferente y por consiguiente una construcción nueva de sociedad, ha generado
que haya un divorcio entre la educación básica y la educación universitaria y estemos viviendo todavía una desarticulación del sistema educativo. Esta situación nos hace reflexionar sobre algo más que decía Paulo Freire. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su propia construcción. Decía también que no puede haber enseñanza si no hay investigación. Lo que hoy llamamos el procesamiento de información. Lo que hoy llamamos la necesidad de incorporarnos a la sociedad de la información. Lo que sucede, como bien decía Robert, que la sociedad de la información hoy compromete necesariamente a la alfabetización digital y a la necesidad de esa competencia digital. Y la pandemia lo que ha hecho es revelar esa situación. Y ha generado un nivel de aceleración de algo que iba dándose lentamente. Y algunos han confundido lo que implica el desarrollo de las competencias, el desarrollo de esa formación integral del saber conocer, saber hacer, saber ser, por simplemente pensar que porque ya tenemos la conectividad, entonces ya estamos desarrollando calidad educativa o ya estamos siendo parte de la sociedad nueva y renovadora. Y ya sabemos que la sociedad de la información es una metáfora. Formamos parte de la sociedad de la información todos aquellos que tengamos conectividad. ¿Y qué es lo que hemos visto en nuestro país? Que no estamos en todo el territorio nacional dentro de la sociedad de la información. Y si no estamos en la sociedad de la información, no tenemos los datos actualizados en tiempo real. Y si no estamos incorporados a la sociedad de la información, menos vamos a poder incorporarnos a la sociedad del conocimiento, que implica no solamente ya tener el acceso a la información, recogerla, clasificarla, organizarla, sino que no podemos procesarla. No vamos a generar conocimiento nuevo. No le vamos a dar valor agregado. No vamos, por lo tanto, a generar patentes, desarrollar proyectos, si es que no tenemos esa información a nivel general. Y solamente ahí vamos a poder hablar de gestionar el conocimiento. Si nosotros no producimos conocimientos nuevos, entonces no tenemos nada que gestionar. Y la gestión del conocimiento implica tecnología, implica inventiva, implica emprendimiento en el sentido de desarrollo, de transformar la naturaleza y por consiguiente de contribuir en el desarrollo sostenido de una sociedad diversa como la nuestra. En consecuencia, la universidad tiene ese reto de replantear los perfiles profesionales de profesionales que sepan recabar y obtener información, que implica, por lo tanto, competencias digitales. Que sepan qué hacer con esa información que recogen de Internet o de cualquiera de las nuevas tecnologías de la información. Requiere, por lo tanto, desarrollar esas competencias digitales. Requiere profesionales con competencias
interculturales, con competencias lingüísticas que nos permitan no solamente leer el universo de nuestras culturas ancestrales, sino también de las culturas de las cuales al interrelacionarnos aportamos y recogemos. Implica también competencias de gestión, implica competencias de liderazgo, desarrollar las habilidades blandas como la empatía, la asertividad y la resiliencia, porque estamos frente a un mundo cambiante y tanto así que la nueva normalidad va a implicar que a lo que hoy conocemos como semipresencialidad sea la presencialidad del mañana. Porque las experiencias de estas nuevas tecnologías no tienen retorno. Y por lo tanto, va a requerir profesionales que puedan replantear las formas de organización social y laboral. Yo recuerdo algo de las empresas B, que seguramente Robert pues las maneja obviamente, ¿no?, en gran magnitud. Pero esto de horarios distintos, donde se gana más productividad, esto de jornadas que permiten no estandarizarlo todo, sino en función del proceso productivo, y que no es el mismo por las variedades climáticas o geográficas de un país tan diferente como el nuestro. Nosotros tenemos que aprovechar, y ahí vienen esas competencias de nuestros profesionales que conozcan su realidad, proyectar a nivel del desarrollo de las ciencias los laboratorios naturales. No tenemos necesariamente que estar pensando solamente en laboratorios sofisticados. Y eso, yo lo digo cuando Freire, por ejemplo, ya decía lo siguiente: es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta, no de la respuesta. No de la respuesta ya establecida, que no ayuda a potenciar el pensamiento crítico. El estudio, por lo tanto, no se mide en número de páginas leídas. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de creación y recreación. Y decía él, la educación tiene que ser incitadora, como acá lo decía Salazar Bondi posteriormente, ¿no es cierto? La educación suscitadora, provocadora, no cuestionadora. Por consiguiente, ¿no?, tenemos que promover estrategias que fortalezcan ello, como el aprendizaje basado en problemas, como el Flipped Classroom, como el estudio de casos, porque implica buscar problemas y tratar de encontrar respuestas a través del trabajo no solamente en equipo, sino colaborativo. Esto implica entonces, ¿no?, entender que el docente es un problematizador y facilitador. Un cuestionador, alguien que active constantemente la inquietud de los jóvenes y que le plantee propuestas y discutir con ellos, y como decía Freire, termino, yo promuevo la investigación, investigar. Yo promuevo la indagación, indagar.
Por consiguiente, esa relación dialéctica docente-alumno es la que trasciende al currículum establecido para ser parte de ese currículum oculto, que se convierte en una práctica de hacer, ¿no? Que creo que Robert la expresó con bastante claridad. Gracias, lo dejamos ahí. Muchas gracias, doctor Inga. Bueno, un par de comentarios, ¿no? Al comentario que hizo el doctor Miranda, de que en algunos casos habían fábricas donde el docente también iba. Recordemos que Henry Escovich, en el año 65, propuso la triple hélice, ¿no? De que los modelos para el desarrollo, el gobierno con la academia y la empresa podrían proponer modelos de desarrollo. Se trató de implementar en Latinoamérica y lamentablemente en Latinoamérica no funciona de esa manera, ¿no? Porque la sociedad muchas veces no está enganchada con este proceso. Entonces, ya las Naciones Unidas en el proyecto Hábitat que desarrolló tanto en Guayaquil, en Curitiba, en Bogotá, en Medellín, en Barcelona, dijo que era necesaria una cuarta hélice, que era la sociedad civil organizada. Y en ese sentido, muchos proyectos, yo seguí de cerca el proceso de Guayaquil porque tenía un amigo, Emiliano Rodríguez, médico cubano que estuvo ahí viviendo, y él me comentó el esquema del proceso, ¿no? Entonces ellos empezaron por ir como grupo, como un centro de desarrollo, ir una comisión de la universidad, el gobierno, la academia, perdón, la universidad, el gobierno, la empresa y la sociedad civil a analizar los problemas y ver de resolverlo entre todos, ¿no? Entonces, eso también trae pues a colación, ¿no? En torno a lo mismo, de que el docente, en este caso si estamos hablando de docente universitario, también tendría que ir a trabajar a una empresa, ver, hacer su rol docente también en la empresa, pero aprender de la empresa, y luego, si es posible, ir al gobierno y también hacer lo mismo y regresar otra vez al sector educativo con esa experiencia para realmente formar a ciudadanos que conozcan el mundo, porque él también conoce todo este circuito, ¿no? Entonces, en ese entorno, también quiero citar a Peter Senge, que él hablaba de las organizaciones inteligentes. Y en ese sentido, nos vemos en un dilema, ¿no? O yo aprendo en la empresa, con este modelo también de empresas de universidades corporativas, o veo en una universidad o un centro de enseñanza que ellos sean los que impartan ese conocimiento. Sin correr el riesgo de lo que acaba de decir el doctor Inga, de que en lugar de formar a los profesionales, los estemos formateando, ¿no? De una sola metodología. Y también Peter Senge lo que dice es que ese sistema de transferir, de traerle el conocimiento al estudiante y el estudiante sentado esperando que el profesor le traiga el conocimiento, puede ser también contraproducente, porque bien ya lo dice el conectivismo, de que el conocimiento está por algún lado, hay que ir a buscarlo. Entonces, en lugar de hacer que el profesor le traiga el conocimiento, mandarlo al estudiante a que busque el conocimiento y luego lo comparta, lo debata, como el tema del aula invertida. Entonces, yo creo que en este entorno, para hacer ya una vuelta final, por favor, de 3 minutos cada uno, podamos ver cuáles serían para ustedes los proyectos trascendentes de aquí, por ejemplo, hasta el 2045, que se dice que es el año de la singularidad, donde la inteligencia artificial va a ser superior a la inteligencia humana. Y vamos a hablar del transhumanismo, vamos a hablar de humanos mejorados, o si recuerdan la película Matrix, él quería aprender a pelear y se puso un sistema en la cabeza y en 1 hora aprendió las técnicas y aprendió todo para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la propuesta de ustedes? Tanto usted, doctor Inga, que está decano de la Facultad de Educación de San Marcos, el doctor Miranda, que ha sido también decano de la Facultad de Ciencias Administrativas también de San Marcos, y qué cosa plantearían en ese modelo que también se está hablando de la multidisciplinaridad, que es excelente. ¿Cuál sería el planteamiento de ustedes?
Doctor Robert Miranda. Yo creo que hay que comenzar a trabajar el nuevo rol de las universidades, ¿no? Ese nuevo rol es precisamente lo que muchos países lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, China, ¿no? O los países escandinavos, ¿no? Imagínate, en los países escandinavos, la diferencia salarial entre el gerente general de una empresa y el último nivel del trabajador en esa empresa es de 1 a 4. O sea, si un obrero recibe 1.000 soles, el gerente general recibe 4.000 soles. En nuestro país es de 1 a 80. En Estados Unidos es de 1 a 700. ¿No? Entonces, esas sociedades, para mí los escandinavos es una sociedad muy interesante lo que ellos han hecho, con pocos recursos, ¿cierto? Nosotros que tenemos una cantidad inmensa de recursos, no nos hemos preparado para estos cambios, precisamente por la clase dirigencial que hemos tenido, tanto en el Estado como en las organizaciones privadas sobre todo. Entonces, yo creo que ahora hemos entrado a una situación nueva en donde se apertura esta posibilidad de poder, como universidad, comenzar a provocar estos cambios, ¿no? Le comentaba el sueño que tengo, por ejemplo, en Guaral, ¿no es cierto? ¿Cómo economía puede hacer un plan de desarrollo integral de esa zona? Y luego, cómo a partir de eso, las diferentes escuelas contribuyen a ver esos temas, ¿no? En salud, en educación, en fin, tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poquito comenzar a trabajar. ¿Cómo comenzamos nosotros a asentar las bases para precisamente involucrarnos, inmiscuirnos, meternos en esta nueva sociedad, ¿no? Y esa nueva sociedad realmente no hemos estado preparados, ¿no? Creo que somos el último país a nivel de conectividad en América Latina, ¿no? Creo que le hemos ganado a Haití nada más. En fin, por eso es que ahora, no tengo la información, pero creo que un 70% de chicos de las zonas rurales, sobre todo, no han podido continuar con los estudios y tenían que ir a los cerros para poder ver si pueden captar las ondas, etc. Entonces, no hemos estado preparados. La educación, el desarrollo integral, ¿no? La equidad, eso no era parte de los programas de hace 500 años atrás. Y lo hemos seguido repitiendo, adecuándonos simplemente a las circunstancias, ¿no? Hoy día creo que se presenta la oportunidad de provocar este tipo de cambios. Y el trabajo de la universidad tiene que ser un trabajo muy importante, fundamental, vital para poder precisamente construir esta nueva sociedad que el mundo nos exige ahora, ¿no es cierto? Ahí me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miranda. Doctor Inga, por favor. Y Sí, luego le sí, doy pase al doctor Guaranga. sí, claro, la universidad tiene una función que es buscar, bueno, la universidad tiene que buscar la calidad educativa. Pero ¿qué es la calidad educativa? Desde nuestro punto de vista es cumplir su función. Y su función es formar profesionales que investiguen, pero que esa investigación esté en función del desarrollo social y de la empleabilidad de un país. La experiencia o la propuesta, por ejemplo, que menciona Robert de Guaral, es una expresión de ello. Y nosotros nos preguntamos, los estudiantes presentan sus tesis cuando se gradúan, que son conocimientos que se están generando y aportando a la sociedad. En consecuencia, se supone que son investigaciones para resolver problemas que deben ayudar a esa empleabilidad a la empresa y a la sociedad civil que se está comentando de las hélices. Pero uno se pregunta, esas tesis son brillantes,
y otras no tanto, pero son aprobadas. ¿Dónde están? ¿En los repositorios se quedan ahí? ¿O son precisamente los aportes que sirven para desarrollar políticas de Estado y para ser incorporados en los ministerios de Agricultura, Energía y Minas, Educación? Porque si no, los recursos que se están invirtiendo en las universidades, principalmente públicas, ¿cómo revierte al desarrollo del país? Quizá por eso es que Modesto Montoya y otro equipo de intelectuales y científicos están promoviendo un Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación para tener dónde canalizar esas investigaciones y poder promover esta necesidad de un proyecto conjunto de gobierno, academia, empresa y sociedad civil organizada. De alguna manera, la universidad no lo está haciendo. Y entonces, habría ahí que replantear un poco lo que es el rol de la universidad para que cumpla realmente con la responsabilidad social universitaria que nos corresponde. Y es fundamental replantear la llamada práctica preprofesional, que actualmente es algo complementario y que debiera ser uno de los soportes fundamentales en la formación de ese puente de universidad-sociedad. Bueno, también lo dejo ahí, porque evidentemente siempre va a haber temas que seguir desarrollando. Gracias, muy amables. Muy bien, hay también... Alberto, una... si me permites una idea última. Adelante, Uno o dos minutitos, ¿sí? Miren, yo creo que estos temas tienen que incorporarse a los proyectos curriculares. Nosotros hemos hecho hace 2, 3 años atrás cambios de proyectos curriculares en la facultad. Y entonces le hemos propuesto a los estudiantes y a los profesores que a partir del segundo año ellos tienen que iniciar un proyecto de investigación para poder desarrollar un proyecto emprendedor, ¿no? Y que sea su tesis. Es decir, segundo, tercero, cuarto y quinto año tenían que trabajar su proyecto de investigación, ¿no? Inscribirlo en el banco de proyectos y comenzar entonces a trabajar estos temas, ya sea de manera personal o ya sea de manera grupal, ¿no? Entonces, eso para nosotros era muy importante porque los alumnos, cuando iban avanzando en sus años, por decir, yo quiero un negocio de camisas. Ok, hay un curso de investigación de mercados. A ver, demuestra que ese proyecto puede funcionar. Funciona, ok, ya. Ahora viene el curso de marketing. A ver, dime, ¿cómo sería tu estrategia de marketing? El curso de finanzas, ¿cómo sería? El curso de recursos humanos, el curso de operaciones, etcétera. O sea, a medida que ese estudiante, ¿no?, transcurría de ciclo en ciclo, iba desarrollando su proyecto, incorporándolo, mejorándolo, y finalmente, cuando ya terminaba sus 10 ciclos, sustentaba para su tesis, para su bachillerato y su tesis. Ese es un tema importante para poder no solamente hacer investigación, para resolver problemas, sino, y sobre todo, de repente, para aprovechar oportunidades, ¿no? En el caso de la Facultad de Administración, más o menos el 70% de estudiantes ingresan porque tiene una experiencia directa o indirecta de emprendimiento en su familia, ¿no? Pequeñas bodegas, pequeños talleres, ¿no?, pequeños negocios, etcétera, en su familia. Y él entonces estaba precisamente soñando con que en algún momento ese negocio lo iba a tomar él, pero ya bajo otra perspectiva. Nada más eso, como una experiencia de repente personal, ¿no? Sí, en ese caso me está haciendo acordar también de un tema muy importante. La universidad, bueno, en este caso el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, tiene un proyecto que le llaman el CDIO. C de concibe, D de diseña, I de implementa y O de opera. Cuando entra el estudiante, tiene que concebir una idea de lo que él quiere hacer. Para hacer ese ciclo que habla el doctor Miranda, mire, eso lo están haciendo en el MIT, ¿no? Y de tal manera que todo lo empieza a diseñar
escoge los cursos, como dice el doctor Miranda, y yo empiezo a diseñar mi proyecto, luego lo empiezo a implementar y tengo que terminar con el proyecto corriendo. Y eso es prácticamente mejor que una tesis, ¿no? Porque yo estoy aplicando todo lo que he aprendido en algo real. Eso también trae a colación, les comento también, mañana vamos a darle una charla a lo que se le llama a los jóvenes líderes para el Bicentenario en la Universidad de Ingeniería, y a estos 100 líderes, que son más o menos 100 líderes, lo que queremos es que se interesen en la transformación digital. Pero para ello lo queremos pasear inclusive hasta que se cree un banco de proyectos donde las empresas sean las que también propongan los proyectos. Entonces, proyecto que le interese también a una empresa, hasta podría tener la posibilidad de ser bancado por la empresa, de tal manera que ahí tendría también un apoyo para poder manejar. Entonces, creo que ahí, interesante también, yo creo que un buen punto, doctor Miranda, lo que está manifestando, y con el tema de Guaral, sería un centro de desarrollo, porque en realidad estaríamos hablando de proyectos multidisciplinarios, porque ya se dice de que nosotros en nuestra vida por lo menos vamos a pasar en 5 profesiones diferentes, ¿no? De hecho, ya en cualquier profesión tenemos que ser mentores, tenemos que ser docentes, ya somos 3, ya tenemos 3 sombreros. Y luego de ahí vamos a cambiar a alguna otra que tal vez nos interesa o tal vez es más prometedora que la que estamos. Entonces, pero esa mentalidad multidisciplinaria, el trabajo en equipo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos, no se enseña desde la educación básica, regular, ¿no? Recién cuando ya tienen cierta experiencia lo queremos poner cuando ya su cerebro está formado de una manera, ¿no? Entonces ahí también creo que hay que ir hasta las raíces. Pero bueno, este tema es muy, muy amplio. Ahí estaba Santiago Silva que quería participar. Santiago, no sé si todavía tiene usted deseo de participar. Adelante. Santiago, desde Ecuador, Santiago nos acompaña. Adelante, mi estimado, abra su micrófono. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Adelante, adelante. Puede abrir su video también si gusta. Sí, estoy deshabilitado, no puedo habilitar. Tengo la opción de habilitar. A ver, a ver. Ahí, a ver. No puedo. No me permite habilitar el Ya, video. Bueno, ahorita se lo habilito, no se preocupe. ok. Bueno, he adoptado Ya puede habilitar su video. ¿cómo? Sí, ¿me ven? Ok, muchas gracias. Bueno, y un saludo a todos. Un placer estar aquí. Un saludo a los participantes, a los ponentes, tienen mucha experiencia. Les felicito. Me parece ir, como es, nuevamente haciendo al CDD y todo eso, por estos eventos que hacen, son muy importantes, son necesarios. Y la pandemia ayudó bastante a mejorar nuestra comunicación. Bueno, al grano. Quería contar lo siguiente. Bueno, realmente, sí que se toma el tema de Paulo Freire. Claro, todo lo que planteó fue en el año hasta 1970-79. Él planteaba, en resumen, una educación orientada al estudiante, porque hasta ese entonces la educación estaba orientada hacia el profesor, ¿no? Aquí era la idiosincrasia de nuestra sociedad, ¿no? En tanto Ecuador, okay. Realmente fue revolucionario lo que dijo Paulo Freire, y como ustedes sabrán, todas esas cosas, la educación orientada al estudiante se aplica actualmente. Hablando de las competencias, realmente si ustedes analizan las 8 competencias, 8 competencias que establece el Consejo Europeo, y entre ellas está la competencia digital, todo es orientado a los estudiantes. ¿Sí? Si analizamos bien, eso es orientado a los estudiantes. Todos nosotros como docentes, que el estudiante aprenda. ¿Sí? Para eso nosotros necesitamos capacitarnos, necesitamos aprender, reaprender como docentes,
replantearnos, romper paradigmas de muchos aspectos para el objetivos que el estudiante aprenda. ¿Sí? Okay. No sé si se me escucha entrecortado. Sí, un poquito entrecortado se escucha. Ok. Bueno, voy a hacer más corto. O tal vez mejor Realmente, apague su video porque el video eso también le quita ancho de banda. Perfecto. Ahí, me escuchen mejor. Perfecto. Yo soy especialidad, me gusta la andragogía, ¿sí? Es un tema muy importante para mí, ¿no? Muy necesario realmente, que es muy necesario en la educación superior. El tema que estaba planteando es que no solo en Ecuador, no solo en Colombia, en Perú, de mañana estuve en una reunión con colegas colombianos, plantearon y expusieron lo mismo. Existe un problema en nuestra educación superior. ¿Sí? Lo que planteo es que está desvinculado, hay un hueco terrible de la educación superior, y la educación secundaria. ¿Sí? Realmente la universidad, nosotros, aprovechando y cómo todo eso promovió ¿cómo se llama? Que la academia, en general, la academia, que los docentes nos podamos reunir, hacer ese tipo de reuniones que son tan necesarias. El COVID, todo eso promovió este tipo de reuniones. Y a mí me parece fantástico, me parece que hay que seguir haciendo, aunque ya pase todo, pero hay que seguir haciendo esto, mejorando, con el objetivo de lo siguiente. No sé si ustedes se acuerdan, lo que está pasando ahorita aquí en América ya pasó a Europa, hace muchos años, antes de que exista la Comisión Europea y se establezcan las 8 competencias, 7, 8 competencias. Los países europeos están conmigo que está pasando. Ecuador mejoró mucho en la educación superior, pero le falta. Colombia mejoró bastante, pero le falta. Perú mejoró bastante, pero le falta. ¿Y eso qué significa? Que nosotros como países latinoamericanos o sudamericanos debemos comenzar a pensar en objetivos. Posiblemente tomando como referencia los 8 puntos europeos. Podemos nosotros crear 10, 12, 2, 3, no importa. Pero el objetivo es que nosotros como países planteemos objetivos, competencia, como quieran llamar, para que todos los países, independientemente, o sea, no es que veamos lo mismo, sino que cada país lo haga a su forma, lo haga ponga su plus, ponga todas sus energías, pero orientado a esos objetivos regionales. Porque, ¿qué pasa si en un país de nosotros, qué sé yo, obtiene y se desarrolla mundialmente? Perfecto. Pero los países vecinos no. Entonces va a haber un desfase, o sea, no se puede ver un progreso. Mi planteamiento es que nosotros como universidades, como la academia, planteemos una unificación, o más bien, no, corrido, vayamos tras uno de los mismos objetivos, cada país, ¿sí? Los mismos objetivos, de cumplir, qué sé yo, 7 competencias, 6, por llamarlo así. Y cada país va, qué sé yo, dentro de la academia tiene que hablar con los presidentes, tiene que plantear, ¿cómo se llama? Una fórmula, plantear un documento y eso presentar a los ministros de educación, a los entes competentes. Porque si no vamos a seguir con esos problemas. Yo sé que por ejemplo, Colombia y Perú están más adelantados que Ecuador en muchos aspectos de educación. Pero si trabajamos orientados como países sudamericanos, vamos a mejorar nuestra educación, ¿sí? En infraestructura, en calidad, y podemos competir realmente con países del primer mundo, en este caso dicen Europa, ¿sí? Hasta podemos llegar a ser mejores que ellos. Obviamente son decisiones políticas, estamos de acuerdo. Desde el presidente, los presidentes de turno, ¿sí? Pero aprovechemos los que tenemos actualmente y como academia, sigamos haciendo estas reuniones que son muy importantes, porque estamos planteando ideas nuevas, frescas, apoyándonos, mejorando, y eso planteemos y eso pongamos a las autoridades para que podamos ¿cómo se llama? Mejorar nuestra calidad como bloque, como países, ¿sí?
Es verdad que ahora otro hueco que hay que existe, he visto en varias reuniones que he visto, que he tenido de varios países, también existe un hueco, un vacío entre la sociedad y la universidad. La universidad crea muchas carreras que la sociedad no necesita. No necesita o no está preparada para eso. Es verdad que las empresas privadas, públicas, tienen que mejorar muchas cosas. Pero creo que la sociedad, la academia con la sociedad está saciada. ¿Sí? Ese es mi punto de vista de lo que he hablado con colegas de Colombia y Perú, que son los países que están alrededor. Pero hay que, yo creo que ir pensando más allá como grupo que como país. Independientemente si los gobiernos son de la misma línea, no tiene que ver con la educación, creo yo. Tenemos que promover como academia, como docentes, promover, proponer ideas, esto a los gobiernos, a los ministros, a los presidentes, es decir, vea, nosotros estamos reunidos con estas universidades de Perú, de Colombia, de Chile, lo que sea, y estamos proponiendo esto. Tenemos que seguir haciendo, porque nosotros somos los que vivimos día a día con nuestros estudiantes. ¿Qué sé yo? Entonces podemos poner una maestría en Colombia y un doctorado en Perú, que tengan una línea, una secuencia. En Ecuador, un cuarto, un tercer nivel, o algo un bloque. Yo digo Ecuador, Perú, podemos trabajar con Venezuela y podemos ayudarles a ellos. O sea, al momento que trabajamos con alguien, nos ayudamos mutuamente. Esa es mi propuesta. Muchas gracias. Santiago, lamentablemente no se te ha escuchado entrecortado, pero algo se te ha entendido de trabajar entre varios. Y ahí casualmente les quiero anunciar, ahí en la fundación de Paulo Freire, o sea, seguidores de Paulo Freire y otras organizaciones como el Club Docente Digital, también el Instituto Sucre de Ecuador. Vamos a organizar casualmente un Congreso Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento Educativo. En ese espíritu, yo creo que todos los que estamos acá presentes somos creyentes de que hay iniciativas que tenemos que tomarlas nosotros, no esperar a que venga un dispositivo de gobierno a que lo haga. Todo este tema de la autogestión, del autoemprendimiento, el desarrollo, no es impuesto. O sea, creo que nadie, no hubo una ley para que Microsoft haga lo que hizo, o para que Facebook haga lo que hizo, o para que Google haga lo que hizo, o para que Elon Musk tenga tantas empresas innovadoras. Eso no es por ley. Eso es por voluntad de profesionales, empresarios, personas que tenemos tal vez esa visión y queremos hacer algo importante. Y en ese sentido, gracias Santiago, yo creo que eso demuestra que estamos alineados. Y les voy a copiar también un link que acabo de crear para hacer un diálogo freirano sobre estos temas. Así que los que están interesados, lo estoy poniendo en el chat. Y para que no solo sea este espacio, que este espacio es corto, el tema es muy amplio, pero podamos seguir proponiendo, intercambiando, porque creo que esa es la forma en la cual, inclusive el MIT hizo un estudio y dijo de que las empresas y organizaciones van a tener que crear grupos, especie de clubes, que puedan dedicarse a ver lo que les interesa también, no esperar a ir a una universidad o que una universidad me ponga el curso que yo quiero, sino la universidad va a estar más que nada para otros temas más trascendentes, mucho más grandes, de las venas del desarrollo, pero todo el tema ya de algunos tipos de emprendimiento local, y como dijo el doctor Miranda, el emprender no es hacer una empresa también, ¿no? El emprender también es que yo emprenda un proceso de desarrollo personal, familiar, social, empresarial, gubernamental. Yo creo que ese es el chip que tenemos que cambiar. Le doy el pase, doctor Oscar Guaranga. Su micrófono. A ver, trate de sacar, o si no, ponga la barra espaciadora. Ahora. Adelante. Ya, ahora sí. Adelante.
Ya, bueno, entonces agradecer pues la presencia del doctor Robert Miranda, ¿no? Del doctor Miguel Inga, y creo que ha sido una primera entrada a este tema que es muy interesante, el problema de la universidad, de cómo hacer para que hagan cambios realmente no solamente en San Marcos, ¿no? Sino en general estamos hablando de las universidades, ¿no? Porque indudablemente, como ya lo han señalado, hay una relación pues entre educación y de alguna otra manera lo que es el proceso productivo, ¿no? Es decir, qué manera hoy en día necesitamos mejorar la economía, la cultura, y en ese sentido la educación juega un rol importante y la administración también. Por esa razón habíamos invitado a dos autoridades que nos podían dar mucha visión con respecto a la universidad. Por eso le agradecemos en nombre del Foro Latinoamericano Paulo Freire, agradecer a Alberto Cáceda en su condición también de presidente del CDD 3.0, pues el Club Docente Digital, y invitarlos a los próximos diálogos que se van a seguir que van a continuar a raíz de que este año se cumplen los 100 años de aniversario de nacimiento de Paulo Freire, y que también la universidad, la Facultad de Educación de San Marcos también está organizando un evento justamente a raíz de Paulo Freire, ¿no? Ya no quiero hablar más de Paulo Freire porque ya Miguel Inga ha hecho todo un compendio sobre la síntesis bien precisa sobre Paulo Freire, sobre el pensamiento de Paulo Freire, y lo único nomás recordar de que necesitamos profesores, pues, no solamente en las escuelas, sino en las universidades que también tengan una posición clara con relación a la defensa de lo que es la democracia, la justicia social, etcétera, ¿no? Como decía el doctor Robert Miranda. Eso requerimos de urgencia también. Bueno, buenas noches a todos. Profesor, Cuidado. Oscar, Sí. perdón un ratito, que también ahí hay preguntas que se están quedando en el aire. Quería ver si le podemos dar el pase al profesor Jack Vidal de Ecuador también. Sí, pero es que nos vamos a quedar demasiado tarde. Disculpa, yo tengo también, o sea, no estaba programado así, estaba solamente en todo caso leer la pregunta y que puedan responderlo, porque si no... Démosle un minuto. Bueno, que haga la pregunta, pues, porque si no... Adelante, Jack. Aló, Jack, ¿puedes abrir tu micrófono? Ya, ok, listo. Muy buenas noches, estimado Alberto, doctor Guaranga. Justo estaba leyendo su ensayo de epistemología educativa y bueno, para hacerlo bien corto, un ejemplo rapidito, la Universidad Tsinghua de China en el 99 hizo un convenio con el MIT para trabajar en un MBA conjunto. Luego montaron una fábrica de paneles solares. Luego, hace pocos años, los alemanes los demandaron porque sus paneles eran mucho mejores, copiaron la tecnología y eran mucho más baratos, ¿sí? ¿Qué sucede en los países del primer mundo? Las empresas les van a pedir consejo a las universidades de cómo mejorar sus productos o cómo solucionar sus problemas tecnológicos. ¿Y qué estamos haciendo ahorita nosotros como instituciones educativas de tercer nivel, como universidades? Le estamos pidiendo consejo a las empresas sobre qué contenidos tenemos que tener en nuestras asignaturas. Creo yo, no sé, ahí tal vez hay una polémica. ¿Qué es lo mejor? Que una empresa le pida a una universidad investigue y solucione este problema, o que una universidad le pida a una empresa qué debo de poner como contenido curricular en mis asignaturas. Esa es mi pregunta. Gracias. Ya, bueno, hemos creado este chat casualmente, por eso, por favor, ahí regístrense, vamos a continuar el diálogo en forma asincrónica. Muchísimas gracias. Entonces ya puede usted, doctor Guaranga,
Esto No, puede en todo continuar caso, a todos, me vamos a gustaría continuar. que el doctor Miranda y el doctor Miguel Inga puedan responderle al amigo la pregunta que ha hecho. Adelante, adelante. Robert. Sí, bueno, yo creo que es un tema bidireccional. Tanto la universidad como el mundo empresarial, tiene que haber una relación, ¿no? Una vinculación. Lo que decía en algún momento, creo que bueno, no sé si Miguel, pero son las 4 hélices. Y si no funciona una hélice, no funciona nada, ¿no? Entonces tenemos que implementar esa vinculación proactiva con las organizaciones, ¿no? Ya sea empresas, ya sea sociedad, Estado y universidad, ¿no? Entonces tiene que haber una vinculación entre ellas, ¿no? Y cada uno se va a enriquecer por esa participación, ¿no? Doctor Inga. Sí, sí, yo creo, coincido plenamente con Robert, y por eso hablábamos de que requerimos no solamente articular el sistema educativo básico universitaria, sino también articular los diversos sistemas de la vida social para articular esta relación sociedad, ¿no es cierto? Universidad, sociedad, empresa y gobierno. Entonces, definitivamente van a haber inquietudes desde la empresa, desde la sociedad organizada, y van a haber también expectativas a partir de lo que la universidad va investigando, va observando, y por lo tanto van a empatar en muchos casos. Así que es una situación de diálogo permanente, ¿no? Sí, solo para complementar, ¿no? Hay una simbiosis tremenda porque en realidad con el modelo de las 4 hélices, bueno, las 3 hélices de Escovich y la 4ª hélice que proponen las Naciones Unidas, lo que se propone, como dice el doctor Miranda, si una hélice no se mueve, las otras tampoco se van a mover, ¿no? Entonces que todos se muevan en forma sincronizada y que haya esa fusión donde la universidad también se interesa por los problemas de las empresas y lo ayuda a resolver los problemas. No se mete en cómo resolver, pero sí en las metodologías para que lo resuelva. Y muchas veces, como dice, ¿no? El 70% de los problemas o iniciativas de una empresa ya la conocen los empleados o las personas que tocan los procesos, que tocan el cliente. Lo único que necesita muchas veces es el espacio, la oportunidad y los recursos para resolverlo. Y eso sería la gran simbiosis como el yin y el yang entre empresa y universidad, ¿no? No hay una dependencia, sino una interdependencia entre ambos. Yo quería señalar al respecto de lo que dan, ¿no? Yo creo que necesitamos, así como hay un CADE, necesitamos también un CADE a nivel de universidad, ¿no? Es decir, de un debate nacional hoy en día de hacia dónde va la universidad, qué cosa es lo que se busca, lo que se quiere, qué cambios hay que hacer, ¿no? Y creo que en ese sentido la Universidad de San Marcos debe ser la que lidere ese CADE, sobre todo en lo que son las facultades de administración y de educación. No hay que olvidar que esto es una cuestión fundamental hoy en día, porque de alguna u otra manera estamos en crisis todo, ¿no? O sea, hay una crisis total, o sea, y tenemos que, justamente esta crisis nos está ayudando a repensar el problema de la educación, el problema de la sociedad, el problema de lo que han señalado acá de las 4 hélices, ¿no? Creo que es importante en ese sentido ver de qué manera educación, digamos, de alguna u otra manera comienza a plantear cosas, ¿no? Por ejemplo, no existe en el Perú, no sé por qué razón, la verdad, por ejemplo, una cátedra de Paulo Freire, ¿no? Es el único país que las universidades prácticamente han olvidado de la existencia de Paulo Freire, salvo en Brasil y en otras universidades, en otros países, pero en el Perú, por ejemplo, ni siquiera la Cantuta tiene una cátedra sobre Paulo Freire. Los profesores salen, y eso lo comprobamos los que capacitamos docentes, vamos al campo y nos encontramos que los docentes no tienen la menor idea, y lo único que recuerdan es acerca de la pedagogía del oprimido que se escribió en los años 60, lo único que conocen y ni siquiera lo han leído. Entonces,
realmente necesitamos cátedras de esa naturaleza para poder comprender el pensamiento de tan gran pensador que lo ha nombrado acá Miguel Inga, y que espero que con él podamos hacer esa cátedra que ya se viene haciendo en todos los estados de Brasil, ¿no? Nada más. Bueno, doctor, ya hemos empezado el WhatsApp para empezar ya el diálogo freirano en las redes. Yo creo que ya ese es un primer paso. Adelante. Bien. Entonces, bueno, agradecer pues la presencia de todos que han estado esta noche, y esperamos continuar con estos debates, porque creo que hay mucho interés en ver hacia dónde va la universidad, hacia dónde van los sistemas educativos y de qué manera podemos avanzar en nuestro país, ¿no? Hoy día que por lo menos ya se entiende que va a entrar la calma con el nombramiento del nuevo gabinete. Es todo lo que quería decir. Buenas noches a todos. Muy agradecido por su presencia. Gracias, Robert. Gracias, Miguel. Y un abrazo a todos ustedes, y esperamos continuar en estas reuniones. Gracias, Alberto, también. Ok. Buenas noches. Buenas Gracias, noches, gracias. buenas noches. Espérese un ratito para la foto final. A ver, un segundito, por favor. Vamos a tomarnos una A ver, foto. vamos a tomar la foto, a ver, por La favor. foto final. A ver. Hagan los Abran amigos. sus cámaras, por favor. Abran sus cámaras. A ver, por favor. ¿Cómo está mi estimado Narciso García? Qué bueno tenerlo por acá. Narciso García Vallejo. García Vallejo. A ver, creo que alguien apagó los micrófonos. Ya, ahora sí ya pueden abrir los que deseen su micrófono, saludar, hablar. Encantado de saludarte, Alberto, después de mucho tiempo. De igual manera, Qué gusto. Oscar, después de mucho tiempo, tengo el honor de verlos, de saludarlos a través de este medio. Un abrazo fraterno y gracias por las invitaciones a la reunión de Pablo Freire. En verdad tenemos mucho que hacer en la educación. Yo también estoy al frente de educación. Felicitar al doctor Inga, que pertenece al grupo Quipus, precisamente a la red. Excelente, lo mismo que el doctor Miranda, excelentes las exposiciones que han hecho sobre la universidad. E indudablemente, Alberto, siempre felicitándote tu capacidad y tu interés por la educación de ayer, de hoy y de siempre. Gracias, gracias Alberto, gracias Oscar, grandes amigos, y un honor de verlos nuevamente por su capacidad, su inteligencia, y saludar al doctor Inga, con quien compartimos la red Quipus. Gracias a todos ustedes, gracias doctor Inga, gracias doctor Miranda, gracias Alberto, gracias mi querido Osquitar. Un abrazo para todos ustedes y lo mismo que a las personas que han participado en esta reunión de Freire. Gracias una vez más. Muy Muchas amable. gracias. Y regístrense en el WhatsApp los que quieren seguir este diálogo freiriano, y ya les haremos presente cuándo sería la próxima. Muchas gracias a Buenas ustedes. noches. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Miguel, ¿tu teléfono? ¿Dónde está? No lo pongo. Ay, ¿verdad? Doctor Miranda, doctor Inga, antes de la pandemia, nosotros estábamos por hacer un proyecto con el doctor Miranda, con la Facultad de Ciencias, que eran los clubes de emprendimiento en la región Callao. Lamentablemente, por el tema de la pandemia se detuvo, pero a ver si retomamos ese diálogo también con la Facultad de Educación, la Facultad de Ciencias Administrativas, que serían las dos importantes en este modelo. ¿Ya? Lo conversamos. Lo conversamos, perfecto. Perfecto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, un abrazo. Ya te he mandado ahí mi informe, Ya, mi sí, correo. sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Y ya nos incluimos entonces en el WhatsApp. Un gran abrazo. Ya, Martín, Santiago, Alberto, Buenas Oscar, noches. Ok. Robert, y a todos, a cada uno. Un abrazo. Felicidades. Muchas gracias por todo. Felicidades. Muy buenas noches. Luego, buenas noches. Muy buenas noches a todos, muchas gracias Alberto Cáceres, muchas gracias por su propaganda. Ha sido una excelente exposición, muy agradecido.
Muchas gracias. Los esperamos en las próximas, saben, estén atentos y ya nos estamos viendo. Mañana a las 3 de la tarde también hay un importante diálogo, ¿ah? Innovación y emprendimiento educativo. Vamos a invitar a Fermín Torrejón, que está haciendo también un proyecto en vivo en el Cusco y ahora lo va a hacer en Junín. Y es todo un tema de emprender con la comunidad. Hasta mañana. Bye, bye.